¿Qué tal amigos? Soy Daniel Muñoz, el creador de Zuzban Blog, y hoy os traigo una partida que para mí es muy especial porque probablemente sea una de las partidas que más me ha aportado a mí personalmente. Es una partida que procuro enseñar a los alumnos que tengo siempre que su nivel lo permita, porque contiene una infinidad de recursos posicionales y tácticos y en una única partida vais a ver que es posible entrenar prácticamente cualquier faceta del juego. Es una partida que se jugó en el año 98 entre Artur Yusupov, un conocidísimo gran maestro que representaba a la selección alemana, y Eduardas Rosentalis, que conducía las piezas negras, que representaba en esta ocasión al equipo de Lituania. Bueno, vamos a seguir para ver la partida, la estructura que sigo en las sesiones de entrenamiento con el objetivo de que no solo aprendas de las explicaciones que yo procuraré ir haciendo, espero que de la manera más pedagógica posible, sino que también puedas poner en práctica tu capacidad de análisis, de cálculo y de combinación táctica. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a empezar. El blanco jugó D4, caballo F6, caballo F3 y E6. Muchas veces cuando vemos partidas de grandes maestros analizadas en YouTube o en algún libro, pasamos por alto aspectos que yo creo que son muy importantes de la apertura. Si os fijáis en esta posición, aunque únicamente llevamos dos jugadas, ya hay determinados indicadores que a nosotros como jugadores de blancas nos están alertando de qué manera va a jugar el negro. Si os fijáis, con la jugada de 6, por un lado, el negro está obstruyendo esta diagonal, una diagonal natural de desarrollo del alfil de C8. Por lo tanto, podemos concluir que la idea del negro va a ser desarrollar el alfil por B7. ¿Qué otra segunda cosa nos está indicando la jugada E6? Pues nos está indicando que el alfil de F8 se va a desarrollar por la diagonal F8 A3. Y me diréis, bueno, ¿y cómo puedes saber que acaba de empezar la partida y que este alfil se va a desarrollar por esta diagonal? Pues lo voy a saber porque no va a ser conveniente en este tipo de estructura que el negro juegue, vamos a ver si lo puedo mover, que el negro juegue G6. Si os fijáis, mantengo así el ratón, si os fijáis, si el negro posteriormente jugase G6, estaría generando un conjunto de casillas débiles negras. La casilla, vamos a soltar el peón, la casilla E7, la casilla G7, F6 y H6, ¿vale? Por lo tanto, lo esperable es que el negro desarrolle su alfil por E7. Entonces, este tipo de lectura de la partida es el que nosotros tenemos que utilizar para tener en cuenta los planes de nuestro rival e integrarlos dentro de nuestros planes. Es muy importante hacer esto y vais a ver cómo Yusupov lo hace de una manera absolutamente magistral, ¿no? Bueno, el negro jugó E6, como decía, E3, B6, ¿lo veis? La jugada que da comienzo a la defensa india de dama y que busca desarrollar el alfil, como os explicaba antes, por B7, de manera que domine esta importantísima diagonal. Ay, que se nos ha torcido la línea, la flecha, esta importantísima diagonal, ¿vale? Alfil de 3 y alfil B7. Yo aquí también me detendría un segundo para explicaros que cuando os encontréis en posiciones, esto es un poco genérico, pero como muchas veces sucede en el ajedrez, pero me parece importante señalarlo. Cuando os encontréis con posiciones en las que las diagonales de los alfiles más importantes de la posición se crucen, muy probablemente nos encontremos con partidas que van a depender de ataques violentos y de acciones muy agresivas. Me refiero a este tipo de cruces de diagonales de los alfiles. Si os fijáis, el alfil
blanco y el alfil negro de casillas blancas no se pueden cambiar, lo que hace que tanto uno como el otro tenga ciertas potencialidades a la hora de atacar en un futuro más o menos inmediato. Vais a ver que en esta partida se sucedió así, ¿vale? El negro decía jugar alfil b7, el negro de blanco se enroca y el negro jugó c5. Bueno, hasta ahora todo más o menos es conocido, muchos de vosotros incluso jugaréis este tipo de posiciones. Y aquí me gustaría haceros la primera pregunta. Si fuerais blancas, ¿cómo jugaríais en esta posición y por qué? Es importante que os preguntéis por qué. Os voy a dar tres opciones. Una va a ser caballo c3, otra va a ser b3 y otra, la tercera opción, va a ser c4. ¿Vale? Entonces, si queréis parar el vídeo, dedicarle entre 5 o 10 minutos a pensar en esta posición y bueno, y ahora seguimos y vemos qué habéis pensado. Bueno, la jugada precisa en este tipo de en esta posición es c4. b3 y caballo c3, b3 y caballo c3 son jugadas que no son perdedoras, no es el fin del mundo, pero realmente no van tanto con el carácter de la posición como c4, que fue lo que se jugó en la partida. ¿Por qué digo que no van tanto con el carácter de la posición? En primer lugar, porque nos encontramos en una partida en la que se corresponde con una defensa semiabierta. El blanco ha jugado d4 y el negro ha jugado otra jugada que no sea d5. Si hubiera jugado d5 entraríamos en una apertura cerrada, pero ha jugado caballo f6. Por lo tanto, estamos en una apertura semicerrada, ¿no? En este tipo de posiciones suele predominar más el control central que el desarrollo. Esto es un principio importante que deberíais conocer. Por lo tanto, por lo general vamos a procurar pensar más en jugadas que dominen el centro más que en jugadas de desarrollo, porque no debemos tener demasiada prisa en desarrollarnos porque no hay líneas abiertas en las que nuestras piezas se puedan manifestar, ¿no? Y aparte, decía, y en segundo lugar, la jugada C4 es muy interesante porque tiene en mente apoyar la jugada D5. ¿Cuál es la idea posicional que hay detrás de la jugada D5? Pues es muy sencillo, es obstruir el alfil de B7 de casillas blancas y provocar un desequilibrio del valor relativo de los alfiles de casillas blancas. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que si yo consigo que el alfil de casillas blancas no juegue, obstruyéndolo o capturándolo, aunque vamos a ver que en esta posición es imposible, obstruyéndolo o capturándolo, eliminándolo, mi alfil de casillas blancas no va a tener rival. Y al no tener rival y al encontrarnos en una posición con los alfiles cruzados, como veíamos al principio, me voy a encontrar con una ventaja a la hora de atacar, ¿vale? Esa es un poco toda la filosofía que hay detrás de la jugada C4. El negro jugó alfil E7, no nos debería sorprender porque ya lo habíamos previsto al principio. Y caballo C3. Si os fijáis, después de caballo C3 se percibe muy bien el tiempo de más que tiene el blanco, por el hecho de ser blancas. Si ahora el negro desarrollase su caballo, por ejemplo, caballo C6, de una manera natural, el hecho de tener un tiempo de más nos permitiría seguir con nuestro plan. D5, si E por D5, C por D5, y si caballo B4, E4. Y el blanco, si os fijáis, tiene una mayor presencia central, mayor espacio y se encuentra en una posición favorable. ¿Cómo podría jugar? Imaginaos que hubiésemos llegado a este tipo de posición. ¿Cómo podría jugar aquí el negro? Pues imagino que comiendo caballo por D3, cargándose nuestro importante alfil, pero
¿Qué pasa si come? Y aquí es otra cosa importante que quiero que retengáis. Sucede que nosotros hemos movido nuestro alfil una vez. Lo hemos movido de alfil de F1 a D3, mientras que el caballo ha jugado de B8, vamos a hacerlo así con flechas, a C6, a B4 y a D3. Es decir, el negro ha movido 3 veces para capturar una pieza que ha movido una. Luego esto nos va a proporcionar a nosotros una ventaja importante en el desarrollo, ¿no? Por lo tanto, en esta posición, si se llegase a imaginaros a una posición como esta, nosotros nos vamos a encontrar ya un poquito mejor. ¿Cómo podría seguir la partida? Pues por ejemplo D6, alfil F4, enroque corto, y aquí podríamos jugar, por ejemplo, H3, que es una jugada muy interesante y profiláctica para evitar la amenaza caballo H5, ¿vale? Bueno, no nos vamos a entretener demasiado con muchas variantes para no hacer la clase muy pesada. Os decía que tras caballo C3 el negro no puede continuar de forma natural con caballo C6 y por lo tanto siguió con C por D4. El blanco recapturó C por D4 y el negro hizo una jugada que probablemente sea un pelín dudosa. No es el fin del mundo, pero hubiera sido mejor jugar D5 en esta posición. Hubiera sido algo, bueno, quizá más natural y que no genera debilidades a largo plazo. El negro jugó D6. D6. ¿Cuál es el problema de D6? El problema es que ya está creando una debilidad a largo plazo, que es el peón, vamos a ponerlo en rojo mejor, a ver, así, que es el peón de D6. Digo que es una debilidad porque no se puede apoyar ni del peón vamos a ponerlo así, ni del peón de C7 ni del peón de E7, lógicamente porque no están. Entonces, bueno, yo creo que hubiera sido mejor aquí hacer D5, pero bueno, hizo D6. Y ahora vamos a la siguiente pregunta de la clase. La pregunta es, ¿cómo jugarías con blancas y por qué? Para el vídeo durante 5 o 10 minutos y seguimos ahora. Bueno, pues la forma sencilla de jugar es siguiendo el plan. El blanco jugó D5, jugó sencillo, ganando espacio, obstruyendo la diagonal, como decíamos, y que es un factor posicional muy importante, obstruyendo la diagonal. Bueno, quizá, no sé si a todo el mundo se le ha ocurrido esta jugada, pero a quien la vea de nuevas y que no la haya visto se preguntará, bueno, pero ¿y si me comen el peón, qué pasa? Si me comen el peón de D5, me estoy dejando un peón. Bueno, esto es una pequeña combinación, sería C por D5 y si nos comen el peón, aprovechamos que estamos haciendo rayos X sobre el caballo y podemos soltar este pequeño golpe, alfil B5, y con la descubierta que nos favorece estamos ganando una pieza, ¿vale? Entonces el negro no puede tomar el peón y jugó E5. Y ahora otra pregunta muy importante y que no siempre nos la hacemos cuando estamos jugando partidas. Es ¿cuál es el plan de nuestro rival? ¿Qué plan tiene el negro en esta posición? Es decir, ¿cómo jugarías tú si fueras negras? Y una vez que nosotros tengamos claro este plan de nuestro rival, vamos a ver cómo lo integramos en nuestro plan, primero desbaratándolo y luego buscando las jugadas que nos permitan progresar en el nuestro, ¿vale? Para el vídeo dedica, bueno, entre 5 y 10 minutos y ahora podemos seguir de nuevo. Bueno, pues si hacemos una lectura de la posición de nuestro rival, del negro, su plan va a ser enrocar, ¿vale? Imaginároslo, enrocar, a ver si lo puedo poner así con flechas, enrocarse, jugar
caballo D7, caballo C5, con la idea de presionar en el punto E4 y digamos que intentar que este avance, el avance E4, que obstruiría nuestro importante alfil de casillas blancas, se produzca después del avance del peón F4. Este es el plan de nuestro rival y nosotros ahora tenemos que pensar cómo lo vamos a desbaratar, qué podemos hacer para anticiparnos. Acordaros que llevamos un tiempo de más y que el negro no ha progresado adecuadamente en su desarrollo, ¿no? Y el blanco jugó de una manera, bueno, maravillosa, ¿no? Que es caballo G5. Y me diréis, bueno, caballo G5, Daniel, no es para tanto, es, bueno, parece que mueve dos veces la misma pieza, que va a un lugar en el que, bueno, a lo mejor le pueden echar con H6, ¿dónde va ese caballo a G5, ¿no? Pero la idea de caballo G5 es muy interesante y es jugar F4 anticipándose a toda la maniobra que estábamos viendo con anterioridad, ¿no? Si nosotros somos capaces de jugar F4, vamos a golpear en la estructura central y además vamos a abrir también esta importante columna para nuestra torre que nos va a permitir iniciar iniciar no, porque iniciar ya se está iniciando el ataque, continuar con el ataque sobre el flanco de rey, ¿vale? Entonces esta es una jugada que a mí me gustó mucho porque es de estas jugadas aparentemente normales, pero que tampoco es muy fácil de ver. El negro jugó caballo de B a D7. Vamos a ver. Y el negro, y el blanco jugó F4. Lo que os decía, es una idea de concepto. El rey negro no se ha enrocado, nos interesa abrir la posición y generar rupturas centrales. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una posición en la que tenemos nuestras piezas mejor desarrolladas y mejor coordinadas. Entonces, si abrimos líneas, vamos a hacer que estas piezas se puedan imponer a las de nuestro rival, ¿no? Entonces, una jugada muy bonita y una jugada de concepto. El negro jugó torre C8. Si os fijáis, el negro no se enroca. Retrasa su enroque con la idea de buscar un contrajuego rápido en el flanco de dama. Os voy a contar aquí qué es lo que está lo que se trae entre manos el negro para que penséis cómo deberíais jugar. El negro, ¿qué es lo que está buscando? Pues mirad, están buscando poder jugar de B5 golpeando nuestro peón de C4, que a su vez protege el peón que está bloqueando el alfil de B7. Si os fijáis, todo es como un puzzle, y de esta manera tanto el caballo como el alfil podrían activarse y encontrar nuevas acciones que o nuevas maniobras que no pueden realizar con el bloqueo del peón en D5, ¿no? Esta es la idea que hay detrás. Vamos a quitar todas estas flechitas y marcas. Esta es la idea que hay detrás de la jugada torre C8 y este es el plan que nosotros debemos evitar. Entonces os quería preguntar, en esta posición y teniendo en cuenta esto, ¿cómo jugaríais? ¿Tendríais en cuenta este plan o seguiríais hacia adelante sin tenerlo en cuenta? Parar el vídeo 5 o 10 minutos y decidid cómo jugar y por qué, ¿vale? Me gusta mucho esta jugada. El blanco jugó B3. A esta posición se había llegado en 3 ocasiones y en ninguna de las 3 ocasiones se había jugado como jugó Yusupov, B3. La idea de B3 es muy interesante. Por un lado, está sobreprotegiendo el punto C4. Si en algún momento el negro consigue generar las condiciones para jugar B5, ya nos estamos anticipando
para poder recapturar con B3 y seguir manteniendo nuestra estructura central rígida. El mantener la estructura central rígida es un elemento fundamental cuando queremos llevar a cabo un ataque de flanco, ¿vale? Entonces B3 se anticipa ya a la jugada B5 y además también está dando soporte a una posible jugada A4. Vamos a quitar esta flecha. ¿Por qué es importante la jugada 4? Porque si el negro sigue en sus 13, intenta seguir con su plan, como sucedió en la partida, lo voy a poner A6, nosotros vamos a poder jugar ahora A4 y estamos controlando el avance B5, que es el que nos desbarataría digamos, nuestro plan, ¿vale? Entonces, importante, primero, Yusupov tiene en cuenta el plan del rival, mejor dicho, primero detecta el plan del rival, después lo tiene en cuenta y viendo que tiene posibilidades importantes de progresar, se opone a él. Y hasta que no se opone a él, no inicia las acciones ofensivas en el flanco de rey, que es en el que tiene ventaja, ¿vale? El negro se enrocó y el blanco jugó muy bonito, que es torre A2. La idea de torre A2 es trasladar la torre del flanco de dama al flanco de rey, que es donde se van a iniciar todas las acciones ofensivas por nuestra parte. El negro jugó H6 y esta es una pregunta que os va a llamar la atención y que de verdad me gustaría que la pensarais muy bien porque tiene cierta amiga. La pregunta es, ¿qué es lo que está amenazando el negro y cómo jugaríais? No me he equivocado, esta es la pregunta. Entonces, dedicarle 10-15 minutos, parad el vídeo y ahora seguimos. Pues a la pregunta de qué está amenazando el negro, que muchos de vosotros habréis visto de entrada, bueno, pues qué va a estar amenazando, pues comernos el caballo. Yo contestaría que no está amenazando nada. Tal y como os explico en mi libro, muchos de vosotros ya lo tenéis en el método Zurban, lo podéis adquirir si seguís el enlace de los comentarios del vídeo. Siempre os recomiendo que después de la jugada de vuestro rival os preguntéis qué amenaza y si su amenaza es real o no. Y en este caso, aunque parezca a lo mejor a simple vista difícil de entender, la jugada H6 no es una amenaza real, es decir, el negro no puede capturar el caballo. Vamos a ver ahora por qué. El blanco jugó torre de A F2 y pasó por completo de la amenaza sobre el caballo. Vamos a ver qué sucedería si el negro tomase el caballo, ¿vale? Lo que se jugó en la partida es E por F4, pero vamos a ver qué sucedería si el negro decide capturar el caballo de G5. Imaginaros, caballo por G5, nosotros seguimos con F por G5, estamos desplazando el caballo de C6 y si el negro tiene dos opciones, o retira el caballo a H7 o retira el caballo a E8. Vamos a ver las dos posibilidades, espero no hacerlo demasiado aburrido. Si caballo H7, alfil por H7, rey por H7, dama H5, rey G8, torre por F7, zambombazo, torre por F7 y la posición negra ha saltado por los aires, ¿no? Tras dama por F7, rey H8, torre F3 y le estamos dando mate, ¿no? Con torre H3. Entonces, caballo H7 no vale. Si el... Perdón, vamos a ver. Caballo H por G5 decía, F por G5. Si caballo E8, ¿cómo ganaríais fácilmente en esta posición? Pues lo primero que os tenéis que preguntar es ¿qué consecuencias tiene la jugada G5? La consecuencia más importante es que el caballo que estaba en F6 deja de proteger la casilla H5, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, lo aprovechamos. Dama H5, estamos amenazando mate. El negro se tiene que proteger. G6. Y tras dama H6 estamos amenazando torre F3 y torre H3, como veíamos, ¿no? ¿Cómo puede jugar el negro? E4, por ejemplo,
caballo por E4, caballo E5. Este es el objetivo de la jugada E4 anterior, pero tras torre F4 la partida está de nuevo saltando por los aires a favor del blanco. Estamos amenazando torre H4 y no hay prácticamente, no hay manera de defenderse, ¿no?, contra esta amenaza. Entonces, por esta razón, el negro, tras torre a F2, no captura el caballo. Por lo tanto, os decía que es muy importante preguntarse si las amenazas son reales o no, porque no siempre son reales. Tomó en F4 y ahora la jugada que veíamos antes, H por G5, sí es que se convierte en una amenaza real, porque ahora ya este peón, el peón de F4, nos está complicando un poco la vida. El blanco jugó caballo H3, se retiró, estamos amenazando capturar. Y el negro jugó caballo a E5. Os voy a hacer una pregunta que no requiere ningún cálculo. La pregunta es, ¿dejamos que nos coman el alfil? Es decir, ¿nos quedamos quietos y hacemos otra jugada? ¿O por el contrario, quitamos el alfil de D3? Dedícale un par de minutos y ahora seguimos. Pues lógicamente no vamos a dejar que nos coman el alfil, porque es el alfil en el que se está sustentando todo nuestro ataque. Jugó Yusupov alfil B1. Es muy importante que se mantenga este alfil, este alfil de casillas blancas, porque vamos a poder aprovecharlo posteriormente montando la batería con dama a D2. Y sobre todo porque es que el oponente, como os decía desde el principio de la partida, en B7 no tiene nada que hacer, no se puede oponer a nuestros planes, ¿no? Entonces nada, nosotros jugamos alfil B1 y pasamos literalmente del caballo. El negro jugó muy bien aquí, jugó F3. La idea de esta jugada es cerrar líneas para evitar o mejor dicho, para procurar que el blanco tenga más dificultades en su ataque. Es una jugada, un sacrificio posicional interesante. El blanco tomó y ahora, claro, la jugada negra nos está fastidiando un poco porque nos están bloqueando nuestra columna y hay que ver cómo jugar a partir de este momento, ¿no? El negro jugó torre 8 y la pregunta es ¿cómo jugarías en esta posición? Pero antes de que determines cómo jugar, te voy a preguntar que elijas un plan, que definas un plan y luego decidas cómo jugar. Bueno, pues el plan va a ser, de nuevo, hacer una lectura, mejor dicho, el plan va a ser una consecuencia de hacer una lectura de la posición y bueno, y trazarlo a partir de entonces. Muchas veces nosotros diseñamos planes en las partidas, nuestro rival tampoco es manco y se opone a ellos, ¿no? Por ejemplo, en esta posición el negro está peor, pero bueno, va intentando oponerse a nuestra idea y nos ha bloqueado la horizontal, la columna. Entonces no pasa nada, cambiamos de plan, no hace falta seguir a piñón fijo durante toda la partida. Yusupov jugó torre G2. La idea de torre G2, pues nada, cambiamos de idea. Vamos a poder jugar posteriormente rey H1, torre de F a G1 y vamos a presionar sobre el punto más débil de toda la posición negra, que es el peón de G7. ¿Por qué digo que es el punto más débil? Porque es el único punto que está controlado solo por la pieza más vulnerable, que es el rey. Entonces, bueno, es muy fácil de diseñar este plan y llevarlo a cabo. El blanco, como os decía, juega torre G2, rey H8, el negro ya empieza a hacer aguas, F4, caballo de E a D7 y ahora de nuevo os quiero preguntar cómo jugaríais con blancas en esta posición. Dedicarle entre 10 y 15 minutos y ahora seguimos. Pues si os fijáis, es posible reutilizar la maniobra táctica que ya conocíamos. Ahora tenemos de nuevo el peón en F4. Luego podemos jugar caballo G5.
y tenemos la misma idea. Si a nosotros nos capturan el caballo, nosotros retomamos el peón con nuestro peón de F4, estamos desplazando el caballo, vamos a ponerlo así en rojo mejor, el caballo de F6, y vamos a poder de nuevo entrar con todas nuestras piezas, ¿no? Dama H5, la maniobra de torre F3, H3, y bueno, vamos a estar ganando, ¿no? Y además se da la circunstancia de que las jugadas que ha ido haciendo el negro, porque no tenía más remedio que mover, como torre a E8 y rey H8, están dejando también en una situación más vulnerable el peón de F7, ¿no? Entonces, todavía con más razón, jugamos caballo a G5, así fue como se jugó en la partida, muy buena jugada. Rey G8, el blanco siguió con su plan, rey H1, si os fijáis, es que todas las jugadas blancas son de una precisión posicional, la verdad, no sé, encomiable, ¿no? Alfil F8 y alfil B2. La idea de alfil B2 es echar más leña al fuego sobre el punto G7. No tiene más misterio. Jugó torre 7, caballo de G a E4, torre 8, ya estamos a punto de acabar la partida. Torre de F a G1, torre C7, si os fijáis, la situación negra es lamentable. Se dedica a hacer jugadas pasivas y a moverse dentro de su propia inactividad. No tiene formas de desatarse. Le han bloqueado completamente la posible reacción B5. No tiene posibilidad de jugar F5 porque también le ha jugado F4 al principio. La posición negra está perdida, ¿no? Vamos a ver de todas formas cómo fue el remate. Dama de 4, ya se empieza a ver lo que se está cociendo. La dama se ha puesto delante del alfil, ha montado una batería, ya no falta ninguna pieza que presione sobre el punto G7 y ya muy pronto se intuye que el golpe final va a llegar. El negro jugó rey H8 y el negro hizo una jugada y el blanco hizo una jugada y el negro se rindió. Dedícale si quieres 10 minutos y ahora os digo qué jugada fue. La jugada fue caballo por D6. De nuevo zambombazo, presionando sobre el punto F7 y el negro se rindió. ¿Por qué se rindió? Pues porque no puede tomar este caballo. Este caballo, si lo toma con D6, con alfil por D6, le sueltan torre por G7 y ¿cómo jugar aquí? Estamos amenazando mate, ¿no? Mate en una. Ya sería una forma de defenderse muy dejándose todo, tipo alfil E5, toman y aquí dama H4. Y la posición negra es de mate, ¿no? Estamos amenazando mate, dama por H6. ¿Cómo se puede defender aquí? Pues difícil. Si H5, dama F4 y de nuevo mate aquí, ¿no? Entonces nada, está perdido. Y si después de caballo por D6 juega, por ejemplo, caballo C5, hay un nuevo zambombazo que es caballo de C a B5 y está saltando todo por los aires. Esta torre está tocada, se está amenazando la captura. ¿Cómo jugar? Si el negro juega, imaginaros, para que veáis cuál puede ser la combinación. A por B5, alfil, o sea, peón por caballo, dama por F6, de nuevo golpe. Si dama por F6, alfil por F6, no puede tomar, ¿no? Porque si toma, ¡pum!, mate en una. Bueno, hasta aquí la lección de hoy, la sesión de entrenamiento. Espero que os haya gustado. Ya habéis visto, muy importante tener en cuenta los planes del rival, integrarlos en nuestros planes, oponernos a sus ideas estratégicas, y cuando conseguimos dominar estas ideas estratégicas de nuestro rival, ponemos en marcha toda nuestra mecánica
para llevar a cabo nuestras maniobras y, bueno, y si es posible conseguir remates tan bonitos como el de la partida de Yusupov. Espero que te haya gustado esta clase. Si ya sabes que me vas a ayudar mucho si la compartes o si le das a la manita arriba. Espero verte por aquí en próximos vídeos. Un saludo.